Hola amigos de Viajar Solo por el Mundo, hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez de Buenos Aires, la capital cosmopolita de Argentina y una de las ciudades más visitadas del mundo. A continuación, les explico por qué es tan visitada y por qué tantos extranjeros la eligen para vivir, pero antes un corto resumen de su historia. Empecemos. Buenos Aires fue fundada por Pedro de Mendoza, un explorador español, en 1536. Sin embargo, su colonización inicial no tuvo mucho éxito debido a conflictos con los indígenas y a la falta de recursos. La ciudad fue finalmente refundada por Juan de Garay en 1580, y se convirtió en un importante centro comercial y cultural de América del Sur. Durante los siglos siguientes, Buenos Aires se convirtió en un importante puerto de tránsito para el comercio entre Europa y América del Sur, lo que impulsó su crecimiento y desarrollo. En 1816, Buenos Aires se declaró independiente de España y se convirtió en la capital de la nueva República de Argentina. Hay muchas cosas impresionantes que ver y hacer en Buenos Aires para un turista. Buenos Aires ha sido un destino importante para inmigrantes desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La mayoría de los inmigrantes en ese momento venían de Europa, especialmente de España e Italia. También hubo un gran número de inmigrantes de Francia, Irlanda, Alemania y otros países europeos. Estos inmigrantes contribuyeron significativamente al crecimiento y desarrollo de Buenos Aires y de Argentina en general, aportando mano de obra, capital y nuevas ideas a la economía del país. A medida que la ciudad y el país continuaron creciendo, también aumentó el flujo de inmigrantes de otros continentes, incluyendo Sudamérica, Asia y África. En los últimos años, también ha habido un aumento en la inmigración de personas de otros países de América Latina, especialmente de Venezuela debido a la crisis económica en ese país. En general, la inmigración ha sido un factor importante en la formación y evolución de Buenos Aires y Argentina, y ha dejado una huella duradera en la cultura, la economía y la sociedad del país. Con un estilo arquitectónico, Buenos Aires es una mezcla de diferentes influencias a lo largo de su historia. Durante la época colonial, la arquitectura se basaba en estilos españoles y portugueses, con la construcción de iglesias y edificios religiosos en estilo barroco y neoclásico. A medida que la ciudad se desarrolló en el siglo XIX y principios del siglo XX, se adoptaron estilos arquitectónicos europeos como el Art Nouveau, el Beaux-Arts y el eclecticismo. Durante este periodo, se construyeron muchos edificios públicos y privados en estos estilos, como el Teatro Colón, el Palacio Barolo y el edificio Cabanou, uno de los primeros rascacielos de América Latina. En el siglo XX, se adoptaron estilos arquitectónicos modernos, como el Art Deco y el funcionalismo, y se construyeron varios edificios en estos estilos, como el edificio de la Mutualidad de la Policía Federal Argentina y el edificio de Correo Central. En las últimas épocas, se ha visto una variedad de estilos arquitectónicos, desde edificios de vanguardia y rascacielos hasta edificios históricos restaurados, lo que hace que Buenos Aires sea una ciudad con una gran variedad de estilos arquitectónicos. La cultura en Buenos Aires es una mezcla de influencias europeas, africanas y sudamericanas. La ciudad tiene una rica historia y una gran variedad de tradiciones culturales. Una de las principales características de la cultura de Buenos Aires es su gran pasión por la música, especialmente el tango, un género musical y danza originario de la ciudad. El tango es considerado un símbolo cultural de Buenos Aires y Argentina, y se puede encontrar en muchos espectáculos y eventos en la ciudad. La literatura también juega un papel importante en la cultura de Buenos Aires. La ciudad es el hogar de varios escritores famosos, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, y ha sido escenario de varias obras literarias importantes. La arquitectura y el arte también son una parte importante de la cultura de Buenos Aires. La ciudad cuenta con varios museos y galerías de arte, así como con varios edificios históricos y modernos de gran belleza. La gastronomía también es una parte importante de la cultura de Buenos Aires, con una gran variedad de platos típicos y opciones culinarias, desde carnes a la parrilla hasta la cocina italiana y española. En resumen, Buenos Aires es una ciudad con una gran riqueza cultural, con una gran variedad de tradiciones y una gran pasión por la música, literatura, arquitectura, arte y gastronomía. Hay varias razones por las que los extranjeros eligen vivir en Buenos Aires. Algunas de las principales razones incluyen: 1. La cultura y la vida nocturna. Buenos Aires es conocida por su rica vida cultural, con un gran número de teatros, cines, museos y galerías de arte, así como por su animada escena nocturna, con una gran variedad de bares, restaurantes y clubes de tango. 2. El idioma.
Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y la mayoría de la gente habla español, lo que facilita a los extranjeros adaptarse a la vida en la ciudad. 3. La educación. Buenos Aires es hogar de varias universidades y escuelas de prestigio, lo que la convierte en una ciudad atractiva para estudiantes extranjeros y profesionales en busca de nuevas oportunidades educativas. 4. La seguridad. Aunque todavía existen problemas de inseguridad en algunas áreas de la ciudad, Buenos Aires ha mejorado significativamente en las últimas décadas, lo que la convierte en una ciudad más segura para vivir que en el pasado. 5. El costo de vida. Buenos Aires es una ciudad relativamente económica para vivir, comparada con otras ciudades importantes en América del Norte y Europa. 6. El clima. Buenos Aires tiene un clima templado con 4 estaciones y una gran cantidad de días soleados y cálidos durante todo el año. En general, Buenos Aires es una ciudad llena de vida y oportunidades, con una gran variedad de opciones para disfrutar de la cultura, el idioma, la educación y el clima, lo que la convierte en un lugar atractivo para vivir para los extranjeros. La vida nocturna en Buenos Aires es conocida por ser vibrante, variada y divertida. La ciudad cuenta con una gran variedad de opciones para disfrutar de la noche, desde bares y clubes de tango hasta discotecas y bares de copas. El tango es una parte importante de la vida nocturna de Buenos Aires y se pueden encontrar espectáculos de tango en varios lugares de la ciudad. Los bares de tango, donde se pueden disfrutar de espectáculos en vivo y bailar tango, son una opción popular. La ciudad cuenta también con una gran variedad de bares y pubs, donde se pueden disfrutar de cervezas artesanales, vinos y tragos. El barrio de Palermo es conocido por sus bares y pubs, especialmente en las calles Gorriti, Serrano y Armenia. Hay también una gran variedad de discotecas y clubs en Buenos Aires, desde lugares con música electrónica hasta lugares con música en vivo. Algunos de los lugares más populares incluyen Niceto Club, Crobar y Pacha Buenos Aires. En resumen, la vida nocturna en Buenos Aires es muy variada y ofrece opciones para todos los gustos, desde el tango tradicional hasta la música electrónica, con una gran variedad de bares, pubs, discotecas y clubs para disfrutar. El fútbol es una pasión muy importante en Buenos Aires y en Argentina en general. La ciudad cuenta con varios equipos de fútbol profesionales, con 2 de los equipos más importantes y exitosos siendo Boca Juniors el mejor de todos y River. Estos 2 equipos tienen una gran rivalidad entre sí, con partidos entre ellos conocidos como el Superclásico y considerado como uno de los partidos más importantes del mundo. Los estadios de estos equipos, La Bombonera, conocido como el Coliseo de América y el Estadio de River, son 2 de los estadios más icónicos de Sudamérica y son considerados como 2 de los estadios más espectaculares en el mundo, con una gran cantidad de historia y emotividad. Además de Boca y River, otros equipos importantes en la ciudad son Independiente y Racing Club. La pasión por el fútbol en Buenos Aires es contagiosa y se vive en cada esquina. Los partidos de fútbol son un evento importante en la vida de la ciudad y se convierten en una gran celebración, ya sea en el estadio o en los bares y plazas de la ciudad. El fútbol es una parte importante de la cultura y la identidad de Buenos Aires y Argentina. En general, la relación entre locales y extranjeros en Buenos Aires es amistosa y acogedora. Los argentinos son conocidos por ser una gente amable, hospitalaria y acogedora, y suelen tratar a los extranjeros con respeto y cortesía. La mayoría de los locales hablan español y pueden hablar inglés, lo que puede facilitar la comunicación y la integración de los extranjeros en la ciudad. A menudo, los locales estarán dispuestos a ayudar a los extranjeros con información o consejos sobre cómo moverse y vivir en Buenos Aires. En cuanto a la relación entre locales y extranjeros en el ámbito laboral, el idioma español es el idioma predominante en Buenos Aires, por lo que puede ser difícil para los extranjeros sin conocimientos del idioma conseguir trabajo. Sin embargo, con el crecimiento económico y turístico de Buenos Aires, ha habido un aumento en la necesidad de hablar inglés y otros idiomas extranjeros, lo que ha abierto más oportunidades para los extranjeros en el ámbito laboral. En general, la relación entre locales y extranjeros en Buenos Aires es amistosa y acogedora, aunque puede haber algunas diferencias culturales y sociales. Buenos Aires no es conocida por tener playas, ya que la ciudad se encuentra a varios kilómetros del mar. Sin embargo, existen algunas playas cercanas a la ciudad que se pueden visitar. Una de las playas más populares es la playa de Pinamar, un balneario situado a unas 4 horas de Buenos Aires. Es un lugar muy popular entre los locales y los turistas, con una gran variedad de actividades acuáticas y deportes como el windsurf y el kitesurf, así como una gran variedad de bares y restaurantes. Otra playa popular es la playa de Mar del Plata, un balneario de unas 5 horas de Buenos Aires.
Es una de las playas más grandes y concurridas de Argentina, con una gran variedad de actividades acuáticas y deportes, así como una gran variedad de bares y restaurantes. También hay algunas playas más pequeñas cerca de Buenos Aires, como la playa de San Bernardo, un balneario a unas 3 horas de Buenos Aires. Es un lugar tranquilo y relajado, con un ambiente familiar y una gran variedad de actividades acuáticas y deportes. Gracias por haber llegado hasta aquí con el vídeo, te recomiendo seguirme para descubrir más detalles de las mejores ciudades del mundo. Nos vemos pronto.